Amigos del Filo, bienvenidos al set de las entrevistas o la entrevista. En el día de hoy tenemos con nosotros un buen amigo que además de ser un buen amigo, es de las personas más reputadas y ponderada con todo este tema de lo que es la política nacional y la política internacional, a lo que muchos también le llaman la geopolítica o el juego estratégico. Con nosotros tenemos el día de hoy al académico Iván Gatón. Iván, bienvenido al Filo. Muy buenas, muy buenas, muy buenas, muy buenas. Un placer, Lejara, de estar contigo y con las personas que ven tu programa. Tú sabes, Iván, que para nosotros es un placer tenerte con nosotros un domingo en la mañana, 11 de la mañana prácticamente, 11 de la mañana, hablando de estos temas que a muchas personas, son muchos los dominicanos que se interesan por ella en el día de hoy. Iván, vamos primero a dejarte a ti expandirte un poco. ¿Cómo anda el plano internacional y la política en estos días? Lo primero es decirle a los amigos que no se preocupan por la política internacional, que están de espaldas a sus intereses, porque la política nacional se define en gran medida por lo que sucede alrededor de los imperios que son los que determinan el curso de la historia de la humanidad. Y estamos en una época de cambios. Es un giro de, digamos, de más de 160 grados, donde tenemos un imperio en emergencia con otro que ha ido perdiendo terreno. Por ejemplo, en Estados Unidos, que vamos a tener elecciones próximamente y que eso es determinante para gran parte de la humanidad. Si se reelige Donald Trump, que parece que así será, o si gana Joe Biden. Está impactando la geopolítica y la lucha de intereses entre las grandes potencias en la lucha por la conquista de la cura para el COVID. Sí, estamos primero en una batalla por el relato, y es que los chinos quieren decir que la culpa del virus vino de Estados Unidos. Estados Unidos, el presidente Trump, incluso en su discurso ante Naciones Unidas en esta semana recién pasada, acusaba a China de haber sido irresponsable con la propagación del virus, pero sí, todos están tratando de tener una vacuna pasando por alto, y esto lo evidencia el hecho de que cuando el virus estaba en China, todo el mundo pensaba que se iba a quedar en China. Y es que es necesaria la conjunción de esfuerzos entre todos los sectores de la humanidad. Es decir, mientras el virus esté vivo en cualquier lugar del planeta, podría afectar a todo el planeta en su conjunto. Y Un vemos caso como la específico, carrera por una pero vacuna Iván, es más... sí, hay un caso Sí, adelante. específico. Vamos a hablar específicamente de Rusia. Rusia ha demostrado que tiene ya la carrera aventajada con el tema de la vacuna contra el COVID y prácticamente ya ha hecho las pruebas y está, según ellos, en fase final ya de conocimiento de ella. Pero vemos la misma OPS y la misma OMS como se expresa poniendo en duda la veracidad de esta cura de Rusia. Bueno, yo quería darle una perspectiva global de que se ha perdido de vista que todos estamos en un mismo barco, que es el barco de la humanidad, y que todos de una manera u otra estamos afectados. Y si Rusia ya había adelantado, porque esto requiere de un proceso mucho más dilatado, mucho más lento, y cuando se dio el SARS-MERS agudo que surgió en el Medio Oriente, los rusos siguieron sus investigaciones, porque en Rusia hay una tradición científica. De hecho, la gente no puede pasar por alto que cuando tuvimos a Jenner, que hizo el descubrimiento de la vacuna contra la viruela, Catalina la Grande, la gran zarina rusa, fue la primera que decidió vacunarse. Entonces, luego lo que es la tabla periódica de Mendeleev, Estados Unidos y Rusia, por ejemplo, tienen acuerdos en el ámbito aeronáutico, porque Rusia tiene adelantos científicos en ámbitos que mucha gente quiere desconocer por un tema político. Pero los rusos ya
tienen adelantos, pero que es fruto, como lo demuestra este tipo de situaciones en el ámbito médico, de un tiempo dedicado a la investigación y a las pruebas. Y como ya ellos habían adelantado y no se habían quedado detrás en los conocimientos que podrían acercarse más al COVID-19, por eso los rusos han adelantado un poco. Pero se ha tratado de desacreditar también la vacuna rusa, Sí, sí, a eso me evidentemente. Pero los refiero. chinos no se han quedado detrás. Los chinos Sí. tienen en Perú, que es algo que no se le hace promoción, ya están haciendo experimentos para la vacuna. Pero fuera de todo, Lajar, es bueno que los amigos televidentes estén conscientes de que aquí se está haciendo política y negocio. Es decir, el país que consiga la vacuna va a hacer poder blando con ella. Y otros van a hacer negocios. Pero lo que es la Vamos a ver si lo humanidad, entendí. Iván, tú me estás diciendo a mí que la famosa lucha por el 5G, donde China y Estados Unidos se rompieron prácticamente los brazos con el caso Huawei, los gerentes y todo eso, se cambió por la competencia por la vacuna. Quien tenga la vacuna va a comenzar a manejar el mundo. no, son dos ámbitos de lucha. El 5G es el futuro de la humanidad. Es un negocio que duplica el negocio del petróleo. Y es por donde va a pasar casi todas las informaciones y la forma de cómo nos manejamos. Es por donde se van a hacer las operaciones. Ya en China se hacen operaciones a 2.000 kilómetros de distancia en la provincia de Hainan con 5G utilizando un brazo de un robot. Pero lo que sucede es que tenemos la salud de la humanidad en jaque, sobre todo el mundo occidental, con una Europa con un segundo rebrote, mientras en China, en Wuhan, no está pasando nada. Entonces, Occidente necesita con urgencia que haya una vacuna, y más aún ahora que viene el otoño. Y la gripe de por sí ya mataba a millones de personas. Imagínense ustedes con el COVID-19 que en Estados Unidos ya lleva más de 200.000 muertos. Es decir, hay varios ámbitos de lucha, el comercial, ahora el sanitario, y descubrimos también, por ejemplo, que la deslocalización de las empresas hacia China había dejado a Estados Unidos sin cómo producir mascarillas y también cómo producir ventiladores para la respiración. Entonces estamos en un nuevo escenario donde evidentemente las disputas están siendo agrias. Sí, entonces vamos a ver, Iván. Dentro de esta lucha por la vacuna, hemos visto a Estados Unidos principalmente intensificar la lucha, no solamente contra Rusia, sino también con denunciar a China, como tú muy bien explicabas mientras disertaba. Pero hay una teoría de conspiración desde que comenzó todo esto, y es de que este virus pudo ser producido en estudio, o sea, que este virus, perdón, en laboratorio, que este virus fue un virus de laboratorio y que no justamente fue un virus que nació en un mercado público, sino más bien algo producido. Inclusive hay una famosa refugiada china que está en Estados Unidos, que es la vocera de uno de esos temas. ¿Qué de cierto en la geopolítica tiene todo esto? Eso se le llama batalla por el relato. Yo hago mi historia y a partir de mi historia tengo más adeptos o personas que son consecuentes con mis intereses. Para los chinos, el virus llegó porque en los Juegos Militares Mundiales que se llevaron a cabo en octubre del año pasado en Wuhan, donde participaron soldados dominicanos que ganaron medallas también, soldados americanos introdujeron el virus. Esa es la historia que le hacen los chinos a los chinos. Ese relato chino. Ese es el relato chino. Entonces, el relato de Donald Trump es que ese es un virus chino. Pero la realidad es que todo lo que indican los científicos es que esto procede de lo que se llama zoonosis. Y la zoonosis ha sido lo habitual en el mundo, porque se puede rastrear los virus. Y es como de un ser humano pasa, de un animal pasa a un ser humano.
Y en la zona del Asia, evidentemente, fruto de la urbanización y de quitarle espacio a las especies, puede llegar un murciélago que no tiene ni siquiera que llegar porque se lo comen y eso pasar a un ser humano. Por ejemplo, hay casos de lepra porque toman del pangolino el hígado y se lo comen. Entonces, imagínense, donde no solamente se elimina el medio ambiente, el hábitat de animales salvajes que tienen virus, que el ser humano no está acostumbrado a ellos, pero que llega un murciélago y sus excrementos caen en una fruta que usted no lavó. Es decir, hay que estar claro. El COVID-19, la Iván, comunidad científica está de acuerdo en que no salió de un laboratorio. a propósito, Iván, del tema geopolítico, el Medio Oriente es una zona de conflictos eternos, diríamos. Bueno, no es diríamos, es una realidad. Con todo esto del COVID, principalmente vimos que Irán, que es una potencia de la que más contrarresta en la zona, tuvo muchos casos. ¿Han parado los conflictos bélicos en Medio Oriente a partir de la llegada del COVID o sigue todo como que nada ha pasado? No, bueno, vimos cómo hubo un cese al fuego en Yemen, ya Arabia Saudita que tiene en Yemen un Vietnam, porque en Yemen hay una situación de Irán contra Arabia Saudita, en Israel también, es decir, en el Medio Oriente ahora mismo la situación es de jaque también, porque el virus evidentemente ha afectado a todos los actores. Entonces eso ha provocado una disminución en el conflicto bélico. En el Medio Oriente, sí, y casi en el mundo completo. Incluso hasta los narcotraficantes han visto menguados sus negocios. Su Han tenido que negocio. buscar otras formas. Sí, sí, porque los grupos mafiosos engrasan la economía mundial, son el lubricante de la economía mundial. Después del negocio de las armas, de la trata de personas, las drogas son el lubricante de la economía mundial. Mueven más de 400.000 millones de dólares. Y imagínese Iván, usted, la gente en cuarentena, ¿dónde van a ir a comprar droga? sí, también. Iván, entonces, a propósito del tema de las drogas y de las armas, Estados Unidos es uno de los principales países o el principal exportador y vendedor de armas del mundo, o uno de ellos, ¿verdad? Ahora mismo está en un proceso eleccionario, en medio de un proceso, Donald Trump y Joe Biden. ¿Cómo va la cosa y cómo tú ves esto? Bueno, hay que ser muy sincero. Estamos en épocas de posverdad. Y Trump llegó al poder porque tiene una base electoral fuerte, como una reacción a esa decadencia que Estados Unidos viene teniendo por falta de incidencia en la economía mundial, por gastos en ese complejo militar industrial desde la guerra de Irak, la guerra en Afganistán, que ya Trump, Pompeo, por ejemplo, estuvo la semana pasada en Qatar haciendo los arreglos de paz con los talibanes, porque Estados Unidos saldrá de Afganistán. Entonces ese Trump, que es una reacción a todo esto, es un hombre que en un mundo de posverdad puede decir las mentiras que él desea decir y esos sectores, ese voto fuerte, conservador, cristiano, protestante, en un país que la gente debe entender que no es por la mayoría de votos que se gana, sino por colegios electorales, por delegados, ¿Alguna y por incidencia? eso Trump ¿Alguna ganó. incidencia? ¿Alguna incidencia, Iván, de Joe Biden con la escogencia de una mujer como Kamala Harris de ascendencia negra, justamente con este tema ahora de todo este tema negro y toda esta revuelta que han ocurrido, abusos policiales a negros, podría influenciar en el voto popular o en el voto electivo en los Estados Unidos esta escogencia a favor de Joe Biden? La realidad es que
es un poco difícil la situación de los demócratas porque si vemos la edad de Biden con 78 años y tendríamos en ella a una de las vicepresidentes más influyentes de toda la historia y después sería la que iría por la reelección y es una mujer que se ha vendido que es de izquierda. Bueno, es que decir que Kamala Harris es de izquierda es un asunto como muy cuesta arriba desde el análisis político sensato, pero siendo lo más honesto posible, la base de Kamala Harris no creo que para los efectos concretos de ganar el poder vaya a hacerle una gran mella a la candidatura de Trump. Siempre he dicho, desde que Trump salió en campaña, que era un hombre que no venía de las filas republicanas, que Trump era un revulsivo a todo lo que había sucedido en Estados Unidos. Un hombre con Un carisma, outsider, como le un hombre dicen. que sí, un hombre con carisma, pero es un hombre que estamos en una sociedad del espectáculo y es un hombre que sabe hacer su espectáculo y eso que se llama infoesfera, de cuánto una noticia puede durar en los medios, Trump sabe jugar con eso y la gente ahora no piensa tanto, quieras o no, Trump es un hombre que lo que haya sucedido hoy, mañana puede cambiarlo todo, porque la gente, Iván, estamos muy equivocados. Trump, por ejemplo, ganó con todos los medios de comunicación en contra, el New York Times, el Washington Post, los actores de Hollywood, porque es un hombre que se va por Twitter y es más seguido en Twitter que todos los canales de televisión que ofrecen noticias en los horarios premium de Estados Unidos. Entonces Trump es una reacción de hacer a América grande de nuevo después que más de 45,000 empresas de Estados Unidos se fueron para China. Por eso Trump gana con el discurso anti-chino. Y no solamente eso, con el discurso anti-inmigrante y va cumpliendo con su programa de gobierno. Si a Trump se le hace una revisión de si ha cumplido o no con lo que ofreció, podemos decir que ha cumplido. Le declaró la guerra comercial a China. Ha vuelto un desastre la Organización Mundial de Comercio y el comercio mundial, porque ha detenido el rumbo de la globalización económica neoliberal que la había iniciado Estados Unidos. Ha exacerbado los ánimos con el discurso racista, porque Trump viene del Ku Klux Klan, de Steve Bannon, que era el asesor de él, y esas disputas que se están dando y enfrentamientos raciales. ¿Ustedes creen que Trump no era una persona que estaba en contra de esos sectores? Por supuesto, Iván, estaba finalmente, en ese ámbito. finalmente ya para concluir, hemos visto aparentemente un pequeño cambio en la política, en la relación política de República Dominicana con China a partir de la llegada del nuevo gobierno. ¿Hay un cambio de estrategia geopolítico de República Dominicana o qué ha pasado? Sí, evidentemente el actual gobierno ha tomado una posición mucho más evidente, porque todos los gobiernos mantienen con Estados Unidos cercanía. El gobierno de la administración Medina no es que no tuviera cercanía con el gobierno de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos alertó sobre lo cercano de la bahía de Manzanillo para que se le diera a los chinos, de inmediato el gobierno dominicano preparó el proyecto que tenía para que lo vieran empresarios estadounidenses. Todos sabemos, y eso no es un secreto, que en un mundo multipolar, donde China es el banquero del planeta, como lo decía en su momento Hillary Clinton, y que Estados Unidos es el primero que le toma dinero prestado a China y que usted necesita inversiones, que es mejor mantener una política de equidistancia cuando los grandes imperios se están peleando. Y creo que este es el momento en el cual la diplomacia dominicana está jugando su rol, conscientes todos de que en Estados Unidos viven más de 2 millones de dominicanos, que las remesas que son, digamos así,
uno de los sostenes fundamentales de nuestra economía proceden desde Estados Unidos. Y bueno, desgraciadamente para todos, Estados Unidos y China están en disputas, y cuando los grandes pelean, los pequeños, así seamos la grama, sufrimos. Iván, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa y pasamos ya con la parte final del programa. Gracias, Iván. De nada, un placer. Wow. Saludos amigos de Al Filo, estamos aquí en el set de las entrevistas. En el día de hoy tenemos un personaje muy querido por ustedes, el público de Al Filo, ¿verdad? Tenemos con nosotros al abogado, ingeniero, pastor Carlos Peña. Carlos, tú eres noticia esta semana, bienvenido a tu programa. Este programa es tuyo, Carlos, ya. Félix, un gran abrazo, hermano. Es la primera entrevista que me haces desde la oposición. Sí. ¿Cómo te sientes? Ahora hacemos causa común, Carlos. Bienvenido. Sí. Carlos, ¿cómo anda la cosa? ¿Cómo andan los proyectos? ¿Cómo anda Generación de Servidores muy activo en las últimas semanas? Bueno, hemos tenido que asumir, Félix, un rol protagónico en la oposición al gobierno del Partido Revolucionario Moderno por razones muy distintas, pero la más importante es que el momento que vive la nación no se podía permitir dar una tregua ni a este gobierno ni a cualquier otro que hubiera entrado, porque no está dando tregua ni la crisis económica, ni el coronavirus, ni la crisis sanitaria. Entonces, ante esa situación, la clase política abocarse a una tregua al gobierno era un acto muy irresponsable, porque sería dejar el gobierno a solas, y veo ahora que el Partido de la Liberación Dominicana tuvo que esperar que el gobierno le enfrentara de manera directa para entonces comenzar a hacer oposición. Eso son cosas muy particulares de esa organización política. Y la regla de oro de los 90 días para que el gobierno pueda arrancar y pueda presentar sus proyectos e iniciativas, ¿se rompió para Generación de Servidores y Carlos Peña? Sí, Félix, desde el primer momento, porque nosotros sabíamos y estábamos conscientes que traía este gobierno, qué era lo que traían entre las manos. Conocíamos de su orientación hacia el endeudamiento irresponsable. Por eso a esta altura de juego ya nos han endeudado con más de 4.300 millones de dólares, un endeudamiento con poco precedente en términos de un gobierno iniciando. Por esa razón se intentó también imponer e introducir una reforma fiscal disfrazada en la ley, en el proyecto de ley de presupuesto general del Estado. Entonces, ante esa situación, ¿qué hacer? ¿Qué puede hacer una organización política responsable? Salir en defensa de la población dominicana. Por eso salimos con nuestra consigna no más impuesto RD. Por esa razón el pueblo dominicano de una u otra manera que ya sentía Carlos, la amenaza de ustedes, Generación de Servidores, no más impuestos, porque eso fue una locura en el Twitter. Así es, Félix. Todo surgió de nuestro equipo, de nuestra organización política. Creamos ese hashtag y lo masificamos de esa manera. Eso abrazó, porque no había que hacer mucho esfuerzo para que la gente lo comprara, Félix. La gente reacciona de manera mucho más rápida cuando tú le tocas su bolsillo. Y en esta ocasión lo que se pretendía era tocar el bolsillo del dominicano de una manera irracional, con impuestos irracionales, cuando hay otras alternativas y se le entregamos al gobierno esas otras alternativas para recaudar esos 21.600 millones de pesos. Yo lamento, y te confieso de esta forma muy abierta, que el camino que se haya escogido sea el camino de tomar el dinero por adelantado de Barrigold. Había otra alternativa, porque ese dinero de Barrigold lo vamos a necesitar en el año 2022 y en los años subsiguientes. Nosotros estábamos proponiendo, por ejemplo, que de los 250.000 millones de pesos
que se le entrega al gran empresariado por concepto de exoneraciones de impuestos, que ellos se sacrifiquen y que nos devuelvan por lo menos el 10% Carlos, una de pregunta. de Hay esas referente al tema de la exoneraciones. exención fiscal al empresariado, que se dice que es alrededor de un 7% del PIB, ¿verdad? Estamos diciendo que unos 200 y pico de miles, 200 mil millones de pesos en exención. Pero se dice que los empresarios fue que llevaron a Abinader. ¿Va Abinader a ponerle impuestos especiales o quitarle exoneraciones a ese empresariado que lo llevó? Bueno, ese es un dilema frente al cual él se va a encontrar a lo largo de estos 4 años. Si gobernar para las élites, si gobernar para Lisandro Macarrulla, su equipo y los sectores que Lisandro Macarrulla representa, o gobernar para la mayoría de los dominicanos, que aunque este gobierno ganó con apenas el 27% de todos los electores hábiles de República Dominicana, es el presidente de todos los dominicanos. ¿Y qué cosa nosotros pedimos? Bueno, que piensen cada uno de esos dominicanos antes de tomar cualquier decisión. Solo afectando el 10% de esos 250.000 millones que se le exoneran al gran empresariado, se obtendrían 25.000 millones de pesos, 4.000 millones de pesos más que los 21.600 que se querían recaudar con esta reforma. Nosotros habíamos planteado otras fuentes, entrarle de una vez y por todas al peaje sombra que se lleva 4.800 millones de ¿Y qué? pesos en la Vamos a ver, carretera peaje sombra, ¿qué Santo es Domingo eso? Vamos, Samaná. vamos a edificar a la gente, porque la gente olvida rápido en este país. ¿Qué es el peaje sombra? El peaje sombra, Félix, es un monto que paga el Estado Dominicano todos los años y que lo va a pagar durante los 30 años a partir de la firma de este contrato, del cual ya va 10 años de ejecución, por cada vehículo que supuestamente debía pasar por los peajes de la carretera Santo Domingo-Samaná y no pasaron. El contrato que se firmó establece que se le debe compensar a los concesionarios con un monto que a esta fecha va por año en 4.800 millones de O pesos. sea Eso, que el Estado Félix, Dominicano le paga 4.000 millones de pesos a una empresa privada. Pero eso es un atraco, Carlos, por, entonces. por vehículos que no pasan, Félix. O Pero sea, por ¿cómo así? O vehículos sea, que no pasan. si no pasan los Por vehículos, ejemplo, tiene que pagarle. tiene que pagar. Se proyectó que para el año 2020 iban a pasar una cantidad de vehículos. Esos vehículos no están transitando por la carretera de Samaná. Entonces, como esos vehículos no están haciendo el pago que tú y yo hacemos cada vez que vamos a la terrena o a Samaná, al concesionario el contrato establece que el Estado debe compensarlo con 4.800 millones de pesos para este año. Para el año 2021 eso será mayor. Ahora te voy a revelar algo. Esa carretera se construyó a un costo, de 307 millones de dólares. ¿Y sabe cuánto ya se ha cobrado en esa carretera ¿Cuánto? en los 10 años que tiene de ejecución? 457 millones de dólares. O sea, que esa carretera ya está paga y ya hay 100 millones de dólares de beneficio, 130 millones de dólares de beneficio aproximadamente, y le quedan 20 años de beneficios limpios a los concesionarios. Entonces yo digo, pero ¿y qué tan grande es el compromiso que hay con Carlos, esa y no hay gente? nadie preso por esa carretera y por ese acuerdo o negocio con esa carretera. No hay nadie preso, no hay nadie investigado. No veo que ese tema está en la agenda de este gobierno, como tampoco lo estuvo en la agenda del gobierno de Danilo Medina, y que se lo exponíamos muchas veces para que también rescindiera ese contrato. Hay dinero, Félix, hay fuentes. Te voy a revelar algo más. Los aeropuertos de República Dominicana, propiedad del Estado Dominicano, que fueron concesionados, están recibiendo por cada pasajero que entra a República Dominicana a través de ellos $17 y por cada pasajero que sale $17. Cuando tú sumas esa cantidad de pasajeros que entra al país y lo multiplica por esa cantidad de dólares, te da aproximadamente 500 millones de dólares que están teniendo de beneficio adicional los concesionarios de los aeropuertos estatal. Esto es un beneficio adicional a los beneficios que tenían en el momento inicial
de la privatización o de la Una concesión pregunta, Carlos. de esos aeropuertos. Y ese beneficio adicional de $17 para entrar y 17 para salir, ¿no van a las arcas del Estado entonces? No, para nada. Eso lo ¿Quién se queda hizo con nuestro eso y amigo. por qué? Se queda la empresa que tiene la concesión de Aerodón. O sea, Aerodón, como concesionaria de nuestros aeropuertos, se queda con ese beneficio que no existía cuando los aeropuertos dominicanos fueron dados en concesión. Eso lo entregó don Hipólito Mejía en el gobierno 2004, lamentablemente, y el gobierno del PLD no le puso la mano a eso y aparentemente este gobierno tampoco intenta tocarlo. Es un beneficio, inclusive eso se colocó de manera transitoria. Por eso es que no creemos en nada transitorio aquí en República Dominicana. Aquí lo más permanente es lo que se declara ¿Y quién lo transitorio. puso? ¿Los empresarios o el gobierno? Esos $17 transitorios. No, esos $17 fueron los empresarios al gobierno de entonces, del PRM, que en ese entonces se llamaba PRD, y le pidieron al gobierno, al presidente de turno, don Hipólito Mejía, mira, necesitamos que se nos agregue esa tasa administrativa, además de los beneficios que tenemos, producto de la privatización de los aeropuertos, que nos agregue eso por tal tiempo hasta que nos equilibremos. Se quedó eso así, Félix. Allá hay $500 millones que no debe estar entrando a las cuentas de los concesionarios de los aeropuertos, sino entrando a las arcas del Estado. Yo no estoy diciendo que se elimine esa tasa, no, y quizás pudiera hasta eliminarse, porque te voy a decir algo. En el ticket aéreo de este país se incluyó hasta una cantidad de dólares para pagar los tucanos, Félix. O sea, los tucanos, el financiamiento de los $98 millones para comprar los tucanos, lo pagamos todo lo que tomamos y compramos ticket aéreo para entrar y salir de Pero República los Dominicana. tucanos, aquellos que están señalados como corrupción y que hubo señalamiento y sometimiento a la justicia. Hubo soborno y yo era diputado en ese momento y te voy a revelar el monto que era que se manejaba realmente en los ¿Cuál era pasillos el monto, del Carlos? Congreso. $25 millones. Ahí se hablaba de $25 millones de sobreprecio en el contrato de los aviones super tucanos. No era los 4.5 que creo que es por lo que están juzgando a un humilde coronel que aparentemente se va a tirar él solito toda esa carga encima. Y siempre que hablo de este tema le pido a él que no tiene que sacrificarse de esa manera. Tú recuerdas que yo fui víctima en ese momento porque fui la voz principal opositora de ese Y contrato en no el llegó Congreso. nada a la Cámara, Y fue, Carlos, cuando tú estabas allá, por eso. mira, yo no sé si habrá llegado allá. No vi a ningún diputado con esos dineros encima. Lo que sí yo sé es que había $25 millones de sobrevaluación. Y nosotros lo denunciamos a lo interno del hemiciclo. Y las Fuerzas Armadas, en ese entonces, el oficial, el general Peña y Altuna Tesano, lo recuerdo como ahora, fueron al bloque de legisladores del partido al que pertenecíamos a presionar para que aprobáramos ese contrato. Yo dije públicamente, no, yo no voy a aprobar ese contrato. Salió el general Altuna Tesano, que para ese entonces era el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, públicamente diciendo que eso estaba estancado ahí en el Congreso por mí. Eso Carlos, está en la crónica noticiosa todo esto. 4.300 millones de dólares en un mes. El mayor endeudamiento de la historia en tan solo un mes. Alrededor de 10 a 12% de la deuda externa. ¿Qué opinión te merece? Mira, no podemos negar, Félix, que estamos ante una crisis seria, una crisis que probablemente no la provocó esta administración, que está vinculado por el endeudamiento que encontró, por el mismo COVID, la crisis, 1.300.000 empleos perdidos. Sin embargo, pienso que había otras alternativas antes de proceder a endeudar el país de esta manera, antes de acudir a los préstamos como se acudieron, que es la manera más fácil. Para coger prestado no hay que ser un genio. Para coger prestado no hay que ser un gran estadista, no hay que ser un extraordinario líder político. No, para coger prestado lo que hay es encontrar quien lo preste y que usted tenga la garantía para garantizar que va a pagar ese dinero. Carlos, Antes sí, de no hay una tomar contradicción ese ahí. dinero prestado. El presidente Abinader dijo que encontró un estado quebrado, pero cogió prestado 4.300 millones de dólares. ¿Está quebrado o tiene la facilidad el Estado?
¿Cuál de las dos cosas, desde tu punto de vista? Mira, nosotros tenemos problemas ya con la deuda, Félix. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, establece que cuando un país llega a un 40% de su Producto Interno Bruto equiparado con la deuda pública del mismo, ya la deuda pública comienza a ser una alerta roja, un problema para ese país. Debo decirte que este año va a terminar probablemente con el endeudamiento público rondando el 60% del Producto Interno Bruto. Ya eso es una quiebra en términos reales, más que una quiebra, perdón, es una crisis de carácter financiero real que no se puede ocultar. Sin embargo, las calificadoras de riesgo a nivel internacional manejan otros criterios, manejan el criterio de la estabilidad cambiaria, de la seguridad jurídica, del posicionamiento en un periodo mucho más amplio, inclusive que 4 años, para poder validar la colocación de estos bonos. Pero yo lamento que este gobierno venda esa colocación de esos bonos como un logro. Nunca es un logro coger préstamo, nunca es un logro usted endeudarse. Usted se endeuda porque usted no tiene la capacidad de, por sus propios medios, satisfacer sus necesidades económicas. ¿Qué nosotros habíamos planteado? Nosotros habíamos planteado el ignorar, por ejemplo, cuentas importantes, porque yo no critico el endeudamiento por criticarlo, yo critico el endeudamiento irresponsable, y es parte de lo que Generación de Servidores cree, que si se va a tomar dinero prestado, que el mismo contrato de préstamo establezca de dónde se va a pagar ese dinero. ¿Quién sabe aquí? Aquí en el país, ¿quién sabe de dónde se van a pagar los 4.300 millones de dólares? ¿Nadie sabe? No, nadie sabe. No. ¿De dónde se van a pagar? De los impuestos, Félix. Porque lo que están pensando estos monetaristas y estos fiscalistas, y como yo le he llamado al gabinete económico de este gobierno, este es un gabinete económico de la muerte, el que está dirigiendo a la economía, la política económica de este gobierno. Antes de eso, se debía primero pensar de dónde se iba a pagar eso. Carlos, ¿qué nosotros estamos diciendo? A propósito de los impuestos y de ese cuadrón de la muerte económico que tú has planteado, esta semana, la semana pasada, se armó una revuelta por completo de exigencia de la no colocación de impuestos, y te vimos muy activo en las redes sociales. Inclusive se hizo una convocatoria en la Plaza de la Bandera, pero yo quiero que tú me hables a ver qué pasó con esa convocatoria en la Plaza de la Bandera, luego que hagamos una pequeña pausa y cumplimos con algunos compromisos comerciales, y ya regresamos a ver qué fue lo que pasó en la Plaza de la Bandera y con la convocatoria por las redes sociales. Wow. Regresamos. Antes de irnos a la pausa, Carlos, por las redes sociales se regó que Carlos Peña y Generación de Servidores convocaban una protesta pública a la Plaza de la Bandera por la imposición o por la reforma tributaria y la imposición de impuestos que se iba a hacer. ¿Qué pasó? Aparentemente fue un fracaso. ¿Qué pasó, Carlos? Bueno, Félix, lo primero es reconocer a la gente nuestra de Generación de Servidores y a todos los que han creído en nosotros, a los que a pesar del COVID, la lluvia y la presión del gobierno también nos acompañaron. Mira, en ningún momento se habló de una concentración masiva. En ningún momento la convocatoria creó o intentó crear expectativas de comparación de otras concentraciones, porque esa no era la agenda. La agenda nuestra era entregar un documento que en efecto se entregó a la prensa y concentrarnos entonces con unos cruzacalles que se prepararon para tales fines, para sensibilizar a los más de 350,000 vehículos que pasan por esa Plaza de la Bandera. Nosotros en ningún momento hicimos eso. Luego investigando, nos damos cuenta, Félix, que el gobierno sobredimensionó la convocatoria, que el gobierno nos ayudó a impulsar inclusive la convocatoria, pero a sabiendas de que esa convocatoria no era como el gobierno la estaba vendiendo a través
de sus actores por las redes sociales, porque esa no era nuestra agenda. Nuestra agenda era ir 100, 150, 200 personas, como las que fueron, gracias a Dios, y sensibilizar, primero con el documento. Generación de Servidores entregó un documento donde se le dan alternativas al gobierno para que anunciara lo que ayer anunció. Entonces no pueden hablar de fracaso. El fracaso, para analizar algo, si es un éxito o un fracaso, primero hay que ver las variables con las que tú le estás midiendo. Las variables las tiene Generación de Servidores y todas las variables se cumplieron. Segundo, hay que ver el resultado. ¿Cuál era la razón de la protesta? Que no se incluyeran los impuestos. ¿Cuál era? Que no se incluyeran los impuestos, Félix. Pues, ¿tú quieres decir, Carlos, entonces, que el paso atrás, o como dicen en las redes sociales, el recule del gobierno tiene un componente de la protesta pública de Generación de Servidores? Bueno, yo voy a formularte, te voy a responder formulándote una pregunta, Félix. ¿Tú tienes conocimiento de alguna otra organización política que haya salido a protestar en contra de los impuestos? No. ¿Ninguna? No. Ninguna. Entonces, cuando se vaya a calificar, y de verdad que no quiero de ninguna manera atribuirnos ese gran logro de manera exclusiva, pero Generación de Servidores hizo sus aportes, hizo su trabajo, hizo lo que la población espera que una organización política de oposición haga. Nosotros salimos. Nosotros no esperamos que nos ofendieran como ayer, o nos ofendieran no, o que nos dijeran cosas de manera directa, como dijo el presidente Abinader al PLD, para entonces salir el PLD, como ha anunciado en los próximos días, a manifestarse. No, nosotros nos fuimos de manera activa, no reactiva, a exigirle al gobierno que excluyera los impuestos nuevos del presupuesto general del Estado para el año 2021. Eso está en la historia y eso es comprobable. De manera que consideramos, Félix, que fue un éxito porque se cumplieron los propósitos de Generación de Servidores en esta convocatoria. Ahora, vamos a estar atentos, porque aquí lo que se ha dicho es que estos impuestos serán pospuestos para el año 2020. Sí, o sea, significa que el está... año que viene igualito. Entonces, Carlos, una pregunta. Es la misma lucha. Y estas declaraciones juradas multimillonarias, aparentemente todo el que es funcionario es rico y es millonario en este gobierno. ¿Qué opinión te merece? Mira, yo estoy sorprendido y de verdad que la sorpresa es positivamente sorprendido porque yo creo en la prosperidad, yo creo en que Dios nos hizo no para que vivamos en la pobreza. Yo creo que la pobreza la inventó Satanás. Los pobres no los inventó Satanás. Los pobres son, al igual que los ricos que aceptan a Jesús, propiedad de Jesús. Ahora, la pobreza viene producto del pecado, de que alguien se cogió lo que le tocaba a 10 personas, lo cogió ese solo y dejó a 9 pobres. La pobreza es producto de la corrupción, del pecado, del distanciamiento de Dios. Pero yo estoy esperando la respuesta de la Procuraduría General de la República, del análisis, porque usted puede escribir en el papel lo que usted quiera. Ahora vamos a ver los títulos de propiedad, vamos a ver las cartas bancarias justificando ese dinero, vamos a ver los comprobantes que digan que de verdad usted tiene esos recursos. ¿De manera oficial los soportes de esas declaraciones juradas? No lo hemos hecho, Félix, porque creemos que la Procuraduría General de la República, con su nueva titular, deberá dar muestras y señales, iniciando con este tema, de que estamos en un nuevo tiempo, de que la justicia, por lo menos en lo que respecta al Ministerio Público, empieza a dar un nuevo giro, un aire diferente. Estamos esperando que el Ministerio Público empiece a dar a conocer los resultados de las investigaciones de todas esas declaraciones juradas de bienes que se han presentado. Bueno, Carlos, entonces, para concluir ya esa parte, y los funcionarios que salieron que no se sabe nada de su declaración jurada de bienes, de si tuvieron mayor ganancia o tuvieron peor ganancia, o de los que están presentes ahora que supone que fueron sancionados unos 7 o 8, pero había 1.300 que no habían presentado. ¿Qué será con todo eso? Mira, la ley es clara, Félix. La ley le otorga a la Procuraduría General de la República la facultad para perseguir a esos funcionarios. Y hay que hacerlo. Perseguir a los de ahora que sobrevaluaron
probablemente su declaración jurada de bienes y perseguir a los del pasado que no la presentaron. Hay que empezar. Yo creo que aquí uno de los problemas que tenemos es el tema de la institucionalidad. Cuando nosotros superemos esta crisis de institucionalidad que tenemos, entonces empezaremos a dar pasos agigantados para nuestro desarrollo. Aquí cada quien tiene que rendir cuentas, tiene que rendir cuentas. Yo te voy a poner el ejemplo. Una periodista estuvo haciendo insinuaciones en contra nuestra. ¿Y qué le dijimos nosotros? Mira, tienes 24 horas para que presentes un solo... Espérate, porque tú lo quieres decir live. Responsablemente, eso está en las redes sociales. Altagracia Salazar, la periodista, te ha señalado, te ha acusado a ti directamente de hacerte rico con la fe, lo que está diciendo ella, que tus riquezas, no sé a qué nivel tiene tu riqueza, que son fruto de la fe. ¿Qué opinión o cuál es tu respuesta para ella? Ella te está viendo ahora. No, Félix, simplemente le dimos 24 horas hace casi 2 semanas para que muestre un solo caso nuestro en nuestra contra que riña con la ética, la moral y las buenas costumbres. Y vencidos los plazos ya, esas 2 semanas, le pedí, invíteme a su programa para que en vivo usted me pregunte absolutamente todo lo que usted quiera, porque así vive la gente que no tiene absolutamente nada que ocultar. ¿Y esto por qué lo hago? Bueno, porque yo fui un funcionario público, fui diputado de la República y debo estar sujeto al escrutinio público. Pero ¿puede todo el mundo hacer eso, Félix? No puede todo el mundo hacerlo. Carlos, el discurso del presidente el jueves pasado, un discurso alrededor de unos 15 a 20 minutos, con muchos matices políticos, económicos y sociales. ¿Tu opinión? Mira, lo primero es la gran introducción, la larga introducción que hizo. Fue una introducción de responsabilidades hacia el Partido de la Liberación Dominicana. Y yo pienso que muchas de las cosas que dijo en contra del PLD son muy ciertas. Lo que esperábamos es que a esta altura de juego ya él hubiera sometido a la Procuraduría General de la República expedientes que la gente vea, óyeme, esta gente van en serio en contra de la corrupción y de la impunidad. Se esperaba eso. Eso no ha ocurrido. Entonces esto ya está creando en los dominicanos cierta decepción y desilusión anticipada porque se esperaba ver cabezas rodando a esta altura de juego. Pero se dice públicamente que dentro de los casos de corrupción hay funcionarios de su propio gobierno involucrados que estaban desde el sector privado. ¿Estaría dispuesto Abinader a sacrificar a su propia gente? Bueno, para eso vamos a estar nosotros, Félix. O sea, la oposición existe, es para ese tipo de cosas, porque yo te voy a decir la verdad. O sea, cuando se vayan a investigar la sobrevaluación en la edificación de la cárcel nueva de La Victoria, no se va a investigar a los constructores que tienen sus oficinas en el Palacio de la Presidencia en este momento. Tienen que investigarse también porque no hay corrupto sin corruptor. Tú dices que los constructores de la Nueva Victoria, de la nueva cárcel de La Victoria, tienen hoy oficina en el Palacio Nacional. En el Palacio Nacional. Entonces, esos 92 millones de dólares que Jan Alain tomó para construir esa cárcel, que debió utilizarse para otra cosa, o aquí va a llegar el momento en que la gente que está suelta va a querer estar más en la cárcel que estar suelto por las condiciones que le están dando a los que deben estar condenados, respetándole todos sus derechos humanos, pero aquí hay prioridades mucho mayores y más urgentes que esta. Hay que investigar a todo el mundo. Entonces, aquí no será posible ocultar las cosas, Félix. Aquí habrá que desnudar las cosas y el famoso caiga con caiga de Jan Alain, aplicarla, porque fíjate cómo sin quemar una goma, cómo sin tirar una piedra, cómo sin herir a nadie, se logró que se depusiera la posición y decisión del gobierno de clavarnos este paquete fiscal simplemente porque hubo un pueblo que de manera innovadora protestó contra esa iniciativa. Hay muchas informaciones. El discurso del presidente. Mira, en la parte vinculada al tema del PLD, pues yo creo que era necesario que él lo hiciera,
para que la población viera que él no se había olvidado de todo lo que habló en campaña, de todo lo que dijo en campaña. Este fue un discurso de dos temas. El tema de la carga hacia el gobierno pasado, que merece mucha carga, merece mucho castigo, y el otro aspecto fue el aspecto económico para sustituir los impuestos por lo de Barrick Gold. Carlos, Yo quisiera de verdad... Una pregunta. Vi, por lo menos de manera personal, vi muchos comentarios en redes sociales que Abinader sigue siendo candidato y ya es presidente. O sea, que ponen mucho de ejemplo el mensaje de Angela Merkel. Me parece que también hay otro latinoamericanista que también cita que los presidentes cuando llegan al gobierno no llegan para culparles del pasado, sino para solucionar los problemas, puesto que ya lo conocían. Que echarle la culpa al PLD es una responsabilidad para no atender a los problemas. ¿Qué de cierto puede tener? No, pero claro que sí. Si escogemos el camino del muro de los lamentos, 4 años se nos van a ir lamentándonos. Yo pienso que hay que diferenciar entre el gerente y el que es nombrado. El que es gerente está para tomar decisiones y con esas decisiones cambiar la vida de la institución que está gerenciando. A mí me irrita, por ejemplo, el ministro de Energía y Minas, el señor Antonio Almonte. Él dice o decía en la campaña que Punta Catalina estaba sobrevaluada con 800 millones de dólares. Yo creo que es más, pero él dice que son 800 millones de dólares. Y ahora que está en el Ministerio de Energía y Minas, le preguntan que qué ha pasado con ese expediente. Y él dice que no, que lo están elaborando, pero usted dio un número. Si usted dio un número, usted debe tener ya los sustentos para presentar ese número ante la justicia. Yo le digo lo mismo a los demás ejecutivos de las distintas instituciones. Sometan a la justicia a los incumbentes que ustedes han reemplazado con los materiales que ya ustedes tienen en la mano y detener esta ola de quejas, porque se les va a ir el tiempo solo quejándose. Y el pueblo de queja, el pueblo sabe, porque el pueblo es quien sufre las razones por las cuales está se quejando. En el presupuesto del 2021 hay unos ingresos de capitales por más de 100,000 millones de pesos. Lógicamente, ingresos de capitales van a vender acciones o van a vender activos del Estado, entre ellas Punta Catalina. ¿Tú crees que Punta Catalina hay que venderla? ¿Es necesario vender esa planta que ha doblado el pulso a los empresarios en términos económicos? Mira, lo primero, Félix, es que el gobierno tiene que ponerse de acuerdo, porque por un lado sale Lisandro Macarrulla diciendo que van a vender a Punta Catalina y hace unos días salió el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, diciendo que no está contemplado vender a Punta Catalina. El gobierno tiene que resolver su problema de comunicación. Hay problemas de comunicación, no hay una línea comunicacional. La información que se está vertiendo a la población dominicana es difusa y confusa. Se ve una competencia entre los distintos funcionarios, viendo quién sube más selfies, más videos, más fotos. Y de verdad que el derecho a la información es un derecho de todos los dominicanos, pero tienen que controlar eso y dedicarse a gobernar. Es lo primero. Aclaren ese. Lo segundo. Se nos acabó el tiempo ya. Permíteme concluir, Félix. Okay, dale. Vender Punta Catalina sería uno de los errores más grandes que este gobierno cometería, porque estaría demostrando incapacidad para resolver lo que el PLD dejó como un problema, como un gran lío, en un proyecto, Félix, que puede dejarnos $300 de ganancia todos los años, que nos puede servir para paliar un poco nuestra crisis económica. Carlos, finalmente ya, Fuerza del Pueblo y el PLD, tú tienes conocimiento de causa porque estuviste muy cerca de esos proyectos. Su futuro, ¿cómo tú lo ves? ¿El futuro de quién? ¿Del PLD? Del PLD ¿O y el futuro mío? Pueblo. Mira, yo pienso que la Fuerza del Pueblo va a sacar mucha gente del PLD y lo va a hacer por una razón dialéctica, Félix. La gente siempre que ve esas dos organizaciones en este momento, comienza a comparar lo que es el PRM y lo que es el PRD. Y aunque haya bemoles que los diferencien, de una u otra manera eso influye mucho en la decisión que la gente
va a tomar. Todo va a depender del rol de oposición que puedan jugar ambas organizaciones políticas. En lo personal, creo que conviene al sistema de partido que haya un equilibrio mucho mayor en las fuerzas que también estamos en la oposición y que tengamos como objetivo común hacer que el PRM gobierne bien en provecho del pueblo dominicano. Yo me entristecí mucho cuando vi que no salieron, que el PLD se cayó, hizo silencio ante el intento de esta reforma fiscal. Lo mismo hizo la Fuerza del Pueblo, los demás partidos, y Generación de Servidores pues tomó la delantera en este debate. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Como siempre, las puertas de este programa y de todo grupo de Medio Panorama están a tu servicio cuantas veces tú quieres poner tus ideas, Carlos. Muchísimas gracias. Un abrazo, Félix. Y te digo que si tuviera todas las empresas funcionando, pusiera todos mis anuncios ahí en tu programa. Muchísimas gracias. Una pequeña pausa y ya regresamos con la parte final del programa. Wow. Amigos televidentes, muchas gracias por quedarse con nosotros toda una hora. Para nosotros siempre es un placer contar con su sintonía. Gracias a todas las personas que nos escriben desde diferentes partes del país a través del Facebook Live y también a través de YouTube Live. Señores, se nos acabó el tiempo. Hasta la próxima semana en una nueva entrega de su programa Al Filo. Nos vemos. Wow.